En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Voy a hacer un ejercicio sencillo, para que reflexionen sobre esto. Supongamos que esta mañana el culto es un funeral. ¿Sí? Y ahí está el féretro. Una vez alguien tuvo una idea simpática. ¿Sí? Era una comunidad cristiana que había perdido su esencia, su fe, y se reunían solamente por costumbre, nada más que por costumbre. Y el hermano, el pastor, no sabía cómo motivar a la gente. Entonces hizo algo, mandó a hacer un féretro y en el culto lo puso en el centro. Y entonces dice él: yo quiero en esta mañana orar por muchos de la congregación que están reflejados en este hermano que acaba de morir. Ustedes no saben quién es, pero yo les voy a pedir que descubran quién es y me digan quién es la persona. Le había puesto un espejo en la tapa del ataúd. Entonces la gente venía hacia fila para ver cuál era el hermano que había muerto. Y qué sorpresa cuando ve que el hermano que estaba muerto era él. ¿Ah? Imaginémonos eso. Imaginémonos que tú mueres. Ha terminado tu jornada en la tierra, se le acabó la visa de turista y entonces se acabó tu vida aquí en este mundo. Y 3 personas van a hablar en el funeral. Una de ellas que va a hablar es un miembro muy cercano de la familia, quizás el esposo o la esposa, o quizás uno de los hijos. Es alguien bien cercano que va a hablar. La persona segunda que va a hablar es un miembro de la comunidad con el cual tú tuviste una relación cercana, estrecha. Y el tercero que va a hablar es un compañero de trabajo. La primera pregunta es: ¿qué quisieras tú que ellos dijeran de ti? Para aclarar, desafortunadamente en nuestra cultura todo muerto es bueno. Eso es parte de la cultura, ¿no? Todo. A algunos les pasa lo de aquel hombre que se le murió el hermano, que eran unos hermanos, pero pícaros, pero bien pícaros. Y algunos saben la historia, pero la voy a recordar. Se le murió uno de los hermanos, eran pero bandidos, terribles bandidos. Y hacían lo que querían. Pero se murió uno, los 2 hermanos se querían mucho. Se murió uno de ellos y fue donde el pastor y le dijo: pastor, quiero que entierres a mi hermano. Le doy la plata que necesites para terminar el templo. La plata que necesites, con una condición: que hables bien de mi hermano. Que digas en tu mensaje que mi hermano fue un santo. Y si usted dice que mi hermano fue un santo, tiene el templo terminado. Le doy la plata. Y él dijo: no, pero ¿cómo voy a hablar yo de que tu hermano fue un santo si todo el mundo sabe aquí que fue un pícaro? Era un ladrón, era un estafador, era un violador. ¿Cómo voy a decir que era un santo? Es decisión tuya, pastor. ¿Quieres terminar el templo? No tiene más de dónde venga. Yo soy la respuesta. Decida. Dijo: dame unas horas para pensarlo y te llamo. Está bien, se fue. Al rato, después de orar, lo llamó. Le dijo: venga. Le dijo: ¿qué decisión tiene, pastor? Dijo: acepto. Voy a predicar el sermón, voy a hacer el entierro y voy a predicar el sermón diciendo que tu hermano fue un santo. Magnífico. Entonces tiene la plata para terminar. Vino, claro, todo el pueblo, era un pueblo pequeño, todos vinieron para ver qué decía el pastor de semejante bandido. Entonces empieza el sermón y dice: quiero decirles que estamos frente a una persona que mientras estuvo en esa tierra fue un bandido, fue un ladrón, fue un borracho, fue un adúltero,
fue un asesino, fue un violador. Y está hablando todo eso, ¿no? Y el hermano que estaba ahí estaba enfurecido, ¿no? Dice, pero quiero decir una cosa, que comparado con su hermano, este hombre fue un santo. Es fácil decir que uno se saca la disculpa, ¿no? A ver, todos díganle a su hermano que está a su lado, tú eres un santo. No como este. Pero aquí está el entierro. Y es tu entierro. Y van a hablar esas tres personas, un miembro de la familia, un miembro de la comunidad, un compañero de trabajo. ¿Qué quisieras tú que ellos dijeran? Piénselo bien. La verdad, esa es una pregunta de reflexión. Ya el chiste pasó. Ahora estoy hablando en serio. ¿Qué quisieras tú que ellos dijeran? Y la realidad, según lo que ellos saben de ti, ¿qué dirían de ti hoy? Ese es solamente un tema de reflexión. Me gustaría que lo llevaran en su mente y en algún momento saquen un tiempo para pensar qué quisiera que dijeran de mí cuando yo termine mi jornada en la tierra. ¿No les parece que es una buena reflexión? Nos haría pensar, nos haría examinar nuestra vida y nos haría proyectarnos como quisiera que nos proyectáramos. Cosas como esa es parte de mi mensaje hoy en día. Voy a hablar sobre los héroes de la fe. Es una serie que vamos a tener, no sé cuántos domingos, de los héroes de la fe. Y el primer héroe de la fe que quiero traer esta mañana es Noé. Y yo quisiera que leyéramos un pasaje de la Biblia que está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Todo el pasaje son 40 versículos y luego vamos a leer un versículo del capítulo siguiente, capítulo 12, que hace la conexión. Ese libro dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel, un héroe de la fe, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Dígaselo a su hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, y aquí es el personaje, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, otro héroe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos,
porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Él tenía 100 años, su esposa tenía 99 años cuando Dios le dio un hijo llamado Isaac. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y escuche lo que dice el verso 38. El mundo no merecía gente así. ¿Me ayudas? Mira a tu hermano y dígale, el mundo no merece gente como tú. Dígaselo otra vez a la persona que está a su lado. El mundo no merece gente como tú.
Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos ha preparado algo mejor. Y luego sigue el capítulo 12, es una sola carta, y dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Cuál es la multitud que nos rodea? Todos los que acabo de mencionar, todos los que han muerto, todos los que han partido con fe en el Señor. Esa es la inmensa nube de testigos que tenemos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ese pasaje de la Escritura es un pasaje muy desafiante. Comienza diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos habla de aquellos héroes de la fe, cómo se expresó la fe en ellos. La fe no es pensamiento positivo. No es que yo pongo mi mente y me imagino cómo va a ser el mundo y entonces comienzo a pensarlo y tomo unas imágenes, las meto en mi mente y entonces comienzo a actuar en ellas. No, eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo. Fe es creerle a Dios. Si no le crees a Dios, no tienes fe. Fe no es un ejercicio religioso. Fe es creerle a Dios. Y Dios ha hablado. Y Dios ha hablado a través de este hermoso libro, la Biblia. Amén. Dígale a su hermano: Dios ha hablado a través de la Biblia. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Permanece, esta palabra permanece para siempre. Fe es creer, es actuar, es obedecer lo que este libro dice. Somos el pueblo del libro. Y eso es fe. Y esa inmensa nube de testigos que nos narra el capítulo 11 de los Hebreos son un testimonio de ellos. Vamos a tomar algunos personajes para hablar. Hoy voy a hablar de Noé. Supongamos por un momento que aquí está Noé. Dios nos permite la oportunidad de viajar en la máquina del tiempo al pasado. Y nos encontramos con Noé. Si usted se encontrara con Noé, ¿de qué quisiera hablar con él? Yo le preguntaría a Noé, en primer lugar: Noé, cuénteme cómo fueron los días en que tú viviste en la tierra. ¿Por qué Dios envió un castigo tan tremendo? ¿Por qué la creación sufrió el diluvio? ¿Qué tipo de gente vivía para que Dios los castigara de esa manera? Esa sería mi inquietud primera. ¿En qué sociedad vivió Noé? Tal vez usted puede pensar: bueno, eso hace 5.000 años, o casi 6.000 años, no sé qué. Ya la gente ha cambiado mucho. ¿Qué referencia tiene eso, lo que pasó en esa época? ¿Qué me importa lo que pasó hace 5.000 años a lo que pasó hoy? No tiene ninguna importancia. Vamos a ver si no tiene importancia. Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Ya empieza a darnos entonces un poco de claridad. Él no ha venido todavía, entonces, pero está por venir, y en los días de su venida sería como los días de Noé. Preguntémosle a Noé cómo fueron los días que él vivió. ¿Qué nos diría? Y yo les voy a animar a que lean el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y 9 de Génesis. Y al leer esos 4 capítulos, ustedes le van a hacer seguro otras preguntas. Pero por lo menos aquí comienza a respondernos: ¿qué tipo de sociedad existía en los días de Noé? ¿Sabe qué dice la Escritura? En Génesis 6:5, al ver el Creador que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. ¿Cuál era la condición de la sociedad en la que él vivía?
todos los pensamientos del ser humano sin Dios eran hacia abajo. Como la ley de la termodinámica, hacia abajo. Todo va en decadencia. El pensamiento de los hombres hace 5.000 años no parece diferente a lo que se ve hoy en día. Ahora yo quiero que veamos una situación muy especial. Vamos a ver ahora. Dice más adelante, al ver Dios tanta corrupción de la tierra y tanta perversidad de la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. ¿Cuál era la condición de la sociedad de esa época? Corrupta, distinta a nuestra sociedad ahorita, ¿no es cierto? Nuestra sociedad ahorita brilla por la pureza de sus pensamientos. La corrupción aquí está alejada. Hace poco hablaba con mi hermano ya que es abogado y estaba hablando con él, hablando con el aspecto de justicia restaurativa, no sé, algo así. Estamos hablando del tema. Y él me decía, realmente no entiendo lo que está pasando porque tantos problemas que hay, tantas luchas que tenemos y la corrupción va avanzando día tras día. Y no solamente en Colombia, en América Latina. Pregunte qué pasa en Cuba, pregunte qué ha pasado en Venezuela, pregunte qué pasa en Argentina, pregunte qué pasa en Inglaterra, pregunte qué pasa en la tierra. La gente está llena de corrupción. Sí. Hay perversión. Por eso, como dice en el verso 5, el verso que estudiamos antes, la tendencia del ser humano cada día era hacia el mal. Yo quiero que veamos un video. Dura 5 minutos. Mr. President, I'd like to take just a moment to be able to speak about a subject that's very, very difficult for me to speak about, and quite frankly, difficult for a lot of Americans to talk about, to hear about. Connects to all of us in extremely personal ways. Let me set some context. Not long ago, a group of animal rights activists gathered around a research facility that was using animals for their testing. The activists gathered around the facility and chanted and had signs that they held up saying, "It's not science, it's violence." And other signs that said, "Animal lives are their right. We have just begun to fight." As they protested to protect the lives of the animals that were being used in that facility for research. Now, I understand their frustration there, but let me put it into context of some things that came out this week. We learned that this week, an organization called Planned Parenthood is using children that are aborted and sending the bodies of those aborted children to research facilities, sometimes for sale, different body parts, to be used in research. These are not mice. These are not lab rats. These are children. Children that have gone through the process of a horrific abortion. This morning in an appropriations hearing, the President and I both were in, we had an extensive conversation about the rights of orca whales. And this protracted conversation went on and on that many people also were connected to about the rights of orca whales and the care for them. And then we had a protracted conversation about horse slaughter and how horses would be humanely put down. But in the middle of all that conversation happening today, there were children still being aborted with an instrument reaching into a mother, tearing apart a child, but carefully protecting certain organs because those organs would be valuable to sell. Now, the challenge that we have on this as a nation is, the argument is for that baby, that baby's really not a baby, it's just a fetus, it's tissue.
That's not a human baby is what everyone's told. That's just tissue, and it's up to the mom to determine what happens to that tissue. And then on the flip side of it, moments later, they take that tissue and then sell it because it's human organs that are needed for research. You can't say in one moment that's not a human and then sell it for the next moment as a human organ and say now suddenly it is. It was a human all the way through. There was never a time that wasn't a child. There was never a time that wasn't a human. And it seems the ultimate irony to me that we spend time talking about humane treatment of animals being put down, like in horse slaughter, and we completely miss children being ripped apart in the womb and their body parts being sold. So here's how it happens. A mom comes into a facility, gives consent to have an abortion, makes that request. After that request is made, to some moms, and we don't know exactly how they choose which moms, to some moms, they then ask consent for their child after it's aborted to be used for research purposes. From the video that was put out this week, they said that was actually comforting to some moms, that they would know how traumatic the abortion is, that at least some good would come out of it, that those body parts would then be used for research to hopefully save other children, which again comes back to this ultimate irony that we would literally tear one child apart in an abortion with the assumption that hopefully that would actually help some other child in the future, missing out on the significance of the child that's right there that could be helped by protecting their life. And then the doctor in this particular video gives the details of how once they get that consent from the mom, they would be careful to reach in and actually crush the head of the child to kill the child in the womb so they could preserve the rest of the organs, because the kidney has value, because the liver has value, because the lungs have value, because the muscles in the legs have value. I would tell you that child has value. And that every single adult that can hear me right now was once 20 weeks old in the womb, and we can look at each other and understand the difference between that child in the womb and any of us now is time. That's a human being we're talking about. And it doesn't bring me comfort to know that one child is torn apart, so that maybe they can do research on the child's organs to in some future moment help a different child. Not every woman's being asked that her aborted child would be used for research, and we really don't know the whys. Maybe they're looking for particularly healthy moms. Maybe they're looking for very mature, healthy babies. Maybe it's a situation where a particular mom couldn't afford to have the abortion procedure, and so they swap off and say, if you can't afford to have the abortion procedure, maybe we can cover the cost by then possibly selling some of these organs then. We don't know. But I think maybe the question needs to be asked. Why this Congress would spend time today debating horse slaughter and debating orca whales, but yet we've become so numb to children that the other debate doesn't seem to come up. Maybe we need to start again as a nation, asking a basic question. If that's a child, and in our declaration, we said every person that we believe is endowed by our Creator to life, liberty, and the pursuit of happiness. Maybe we need to ask as a nation again, do we really believe that? Let's start with some basic things. How about a child at 20 weeks that we know scientifically can feel pain, cannot have their limbs ripped apart in an abortion? There are only 7 countries in the world that allow that. We're in a prime group like North Korea and China with nations that still allow abortions that late. And we should ask that question again. Is that really who we are as America? Maybe we need to ask a question again with Planned Parenthood.
who we give $500 million in funding to, that maybe this is not a good idea. And other organizations that serve people all over the country raise their funds separately and don't do it by federal funds. Maybe that's a legitimate question that we need to ask. Mr. President, we have hard questions to deal with as a nation. Budget, regulations, future direction that we're going. Why don't we add to the list, do we really care about children or not? And on a day that we pass an education bill, before we pat ourselves on the back saying how much we care about children, let's make sure we're dealing with a compassion for children at every age, not just at certain ages. Have we really become this numb? And how do we turn it around? With that, I yield back. La nación más poderosa de la tierra. Pero eso va como una ola que cubre toda la raza humana. Hace poco, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordenó que el matrimonio homosexual era tan válido como el heterosexual. Y ninguno se podía oponer a esa decisión. Y luego dicen algo, el presidente de los Estados Unidos dice: cualquier nación de la tierra que no se alinee con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no tendrá nuestro apoyo. Aquí en Colombia, esta semana que termina, nuestras autoridades locales, con nuestro alcalde, dio un anuncio que iba a construir clínicas para animales, porque las mascotas merecen ser tenidas en cuenta. Y el mismo que dice que va a construir clínicas para animales, que me parece bien, dice que va a dar plata para clínicas de aborto. Es la misma situación que se vivía hace 3.000, 4.000 años atrás. La tierra está llena de corrupción. No ha cambiado. El hombre sin Cristo es el mismo ayer o hoy. Tenga títulos universitarios o no, tenga máster. No importa los títulos que tenga la tierra, no importa el dinero que tenga. El hombre sin Cristo es igual. Va hacia la decadencia cada día. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero lo dejo en su mente y en su corazón. Así que Noé nos daría: mis días no fueron tan diferentes a los de ustedes. Quizás uno pudiera hacerle otra pregunta a Noé. ¿Cómo pudiste vivir dentro de esa degradación moral de la sociedad en que tú vivías? Y creo que él nos diría algo muy interesante. ¿Sabes? Como dice en Génesis, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente a Dios. Nos diría lo siguiente: en medio de esa generación degenerada, corrupta, que iba hacia el mal cada día, yo decidí ser un hombre justo. Decidí no seguir el camino que los demás siguen. Decidí vivir una vida diferente. Decidí vivir una vida honrada. Pero sobre todo, decidí ser fiel a Dios. Una sociedad que no tenía en cuenta a Dios, pero yo tenía en cuenta a Dios. Y decidí serle fiel a Él. Hermanos, me pregunto si en este momento tú decides también, como Noé, en medio de una generación en degradación moral, cada día más y más, si nosotros nos levantamos para decir somos diferentes y vamos a vivir fieles a Dios, vamos a andar conforme a la justicia y vamos a hacer lo que es recto al corazón de Dios. ¿Será que nosotros podemos decir eso esta mañana? ¿O simplemente seguimos la corriente? Los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si a los demás les va bien con lo que hacen,
a mí, yo quiero que me vaya bien a mí también, entonces voy a seguir su camino. O vamos a pararnos firmes como Noé, es decir, en medio de una generación perversa, yo voy a ser fiel. Es otra pregunta que podemos hacernos. Quizás una más que podemos hacerle a Noé en este día. Creo que la pregunta más difícil. Noé, en medio de esa generación corrupta que vivías, y con esa decisión que te días de ser fiel, de ser honesto, de hacer justicia, de hacer lo correcto, ¿te fue fácil? En el culto anterior, cuando hablé de esto, muchos al terminar me dijeron, yo le pregunté, si pudieras hablar con Noé, ¿qué le preguntarías? Y sin excepción, los que les pregunté me dijeron, yo les preguntaría a Noé, ¿cómo fue posible mantenerte fiel? Obedecer a Dios en medio de esa sociedad. Cuesta ser fiel en una sociedad corrupta, ¿no es cierto? Cuesta. Dígale a su hermano, ¿qué desafío el que tenemos? Cuesta ser honesto. Cuesta ser transparente. Cuesta que un cristiano haga su declaración de renta conforme a lo que ha pasado en su vida. Y no busque contadores, perdonen los contadores que están aquí para que no se presten a eso. Tal vez se van a quedar sin trabajo si no lo hacen. Pero buscan contadores que les ayude a evadir impuestos, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué triste esto de Saludcop. Millones y millones y millones que se han perdido. Qué terrible. Da tristeza. Pero en medio de esa generación, ¿qué diría Noé? Si le preguntáramos, ¿te fue fácil? Él tal vez nos diría dos cosas. Primero, en esa parte, no fue fácil. Porque, ¿sabe? Llegó un momento que me sentí solo. La gente se burlaba de mí. ¿Cómo se burla la gente de los cristianos? Estúpido. ¿Para qué se pone a hacer caso a la ley? Una vez echa la ley, echa la trampa. Busca la trampa para vivir distinto. La gente se burlaba de mí. La gente se reía. Imagínense un hombre construyendo un inmenso barco en un desierto. Loco. No tiene sentido. ¿Por qué haces? Porque Dios me dijo. ¿Cuál Dios? Dios no existe. Y si existiera, no te pediría que hicieras algo ilógico como lo que estás haciendo. Si hicieras el barco a la orilla del mar, sería distinto. Pero lo haces en un desierto. ¡Ilógico! ¡Tonto! Y se burlaban de él. Me sentía solo. Y yo me imagino que os decía algo también similar. ¿Saben lo que se imagina? 120 años construyendo el barco. Mis hijos muchas veces dudaban que yo estaba de acuerdo. Mi misma familia decía, pero ¿qué estamos haciendo contigo? Pasa un año, 2 años, 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, 70 y no pasa nada. Y tú sigues con la idea. Mi misma familia se burlaba de mí. ¿Sabes? Diría Noé, no es fácil ser fiel en medio de una generación corrupta. Pero tomé la decisión de ser fiel. Hermanos, no es fácil ser fieles. No es fácil. Pero tenemos que tomar la decisión. No importa lo que los demás piensen. No importa lo que los demás digan. Somos un pueblo diferente. ¿Dices amén? Puede mirar a su hermano y dígale, aunque sea difícil, yo pagaré el precio. Quizás para ir avanzando, el tiempo se va yendo, haríamos una pregunta. Yo le haré una pregunta más a Noé. Después de la vida que tú viviste, las luchas que tuvieron, similar a las nuestras, similar a las que yo vivo hoy en día, ¿qué consejos me darías para yo hacer frente hoy en día? Que es lo mismo. ¿Qué consejos me darías que yo pueda encarnar en mi vida
para hacer frente a esas circunstancias. Creo que Noé pensaría por un momento y nos diría, mira, el primer consejo que te doy es que lo más importante en la vida es creerle a Dios. Dígale a su hermano, lo más importante en la vida es creerle a Dios. Escúcheme, no creer en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. Como dice Santiago, hasta los demonios creen en Dios. ¿Sabías que ningún demonio es ateo? Ningún demonio es ateo. Lo más difícil no es creer en Dios, es creerle a Dios. Cuando uno le cree a Dios, le obedece. Si no le cree a Dios, no le obedece. Tú puedes hacer un examen en tu vida. Cuando lees la Biblia, ¿crees lo que lees? Pero ¿cómo pruebas si crees o no crees? Emocionalmente puede decir yo creo. Pero la prueba de si crees o no es si lo obedeces. Si no lo obedeces, no crees. Si no lo obedeces, dígale a su hermano, si no obedeces la palabra no crees. No crees. Ese es el primer consejo que te doy. El segundo consejo, que sería muy claro. Un hombre que le cree a Dios hace la diferencia. ¿Me explico? Un hombre que le cree a Dios hace la diferencia, no solo para él, para la raza humana. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, nos estaba diciendo, ustedes van a hacer la diferencia en la tierra. Ustedes serán la sal que le dará sabor a la tierra. Ustedes serán la sal que evitará la corrupción total. Ustedes serán la luz del mundo. Para un mundo que anda en tinieblas, con su vida, ustedes van a iluminar el camino por donde deben de andar. ¿Sabes, hermano? Déjame hacerte esta declaración. Estoy convencido que Dios va a seguir juntando a su pueblo y vamos a encarnar en nuestra vida lo que Él nos enseñó. Los demás van a juntarse o como quieran, van a seguir viviendo y van a tener otras experiencias, van a tener otros resultados. Y cuando se compara el resultado de los que no obedecen a Dios y los que obedecen a Dios, va a haber la diferencia. Entonces el mundo se va a dar cuenta que vale la pena obedecer a Dios. Porque mientras que la vida del pueblo de Dios prospera, la de los demás será incierta e insegura. Y Dios va a levantar una comunidad, seguidores de Jesús, que va a ser una comunidad diferente, distinta. Dígale a su hermano, esta iglesia tiene que ser distinta. No vamos a seguir el camino que nos propone el mundo, no, somos diferentes. Somos distintos. Porque un hombre o una mujer que le cree a Dios hace la diferencia. Era uno solo, pero hizo la diferencia. Aquí somos más de uno. Dígale a su hermano, hay más esperanza con nosotros todavía. Somos más de uno. Y si podemos entender todos los cristianos de Colombia, que aproximadamente dicen que somos 8 millones, yo no sé cuántos somos, no importa cuántos somos, no importa el número. No es el número el que hace la diferencia, es el compromiso con Jesús. Es el decidir ser distintos. Amén. No importa, no queremos que este lugar se llene simplemente de curiosos. Queremos que esta sea la casa de la iglesia que soñamos. Hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la diferencia en la tierra. Están dispuestos a vivir distintos. Es el llamado que nos hace el Señor.
El tercer consejo que creo que nos daría nuestro amigo Noé es, ¿sabes? Un hombre, una cabeza de hogar que decide hacer la voluntad de Dios y decide hacer la diferencia, se convierte en bendición primero para su familia. ¿Sabes quiénes fueron salvos? Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. La familia. Nuestra familia va a ser diferente, amén. Nuestra familia va a ser distinta. Gracias, hermano. Nuestra familia será diferente. Yo voy a marcar la diferencia en mi hogar. Vamos a marcarla. Bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, creo que el último consejo que nos daría Noé es este. Recuerden que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Y está buscando en la raza humana hombres y mujeres que le temen, que viven para agradarle, y a ellos les va a mostrar su poder y su favor. ¿Quiere vivir bajo el poder de Dios? ¿Quiere vivir bajo el favor de Dios? Hagamos la diferencia. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos caminar con Noé a la luz de tu palabra y regresar al pasado y vivir el presente. Mirar lo que pasa hoy en día. Y entonces aprender de Noé cómo ser un hombre de fe. Un hombre que camina, una mujer que camina para agradarte a ti, Señor. Permítenos creerte, Señor, a ti. Te creo a ti, Señor. Permítenos entender que yo puedo hacer la diferencia en la tierra. Permítenos, Señor, entender y comprender que a través de mi entrega y mi fidelidad, mi familia va a ser bendecida. Y al ser bendecida mi familia, será bendecida la tierra. A ti te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo, hermanos. Vayan con la paz de Dios. Amén.